Bien, pero vamos a ir hasta ahora a una entrevista interesante. El Ministerio de Salud reveló que en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras esperaban ser atendidas en una lista de espera. Vamos a profundizar respecto de este y otros temas. Vamos a hablar para esto con el presidente del Ipsos de la Universidad San Sebastián y ex ministro de Salud, además, Enrique París. Muchísimas gracias, doctor París, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla. Tanto tiempo que no la veía. ¿Cómo está usted? Muy bien. Preocupada, obviamente. Me imagino que usted también por estas cifras que se entregan de personas que estando en una lista de espera fallecen. Se denota aquí un aumento que ha sido, de todas maneras, discutido por la autoridad de salud porque dice que más del 50% de esas personas no habrían muerto a raíz de la espera que estaban teniendo, no por la causa de la espera que estaban teniendo. ¿Cómo está observando usted estas cifras? Bueno, la autoridad ha dado la respuesta que le corresponde dar como autoridad, defender su mala gestión en este caso. Recordarle a la autoridad que en el informe anterior, que fue preparado a petición de la ministra Castillo, se formó una comisión especial. El 37% de los fallecidos correspondían realmente a una demora. Ahora él dice que son menos del 50, o sea, por lo menos hay un aumento del 37 al 50, lo cual es bastante significativo. Pero dejando de lado las cifras, aquí hay personas, hay seres humanos, incluso hay niños y hay gente que lleva esperando durante mucho tiempo, y esto se asoció, desgraciadamente, Carla, a esta noticia tan catastrófica de lo que ocurrió en el Sotero del Río, donde gente se saltó la lista de espera, más de 100 cirugías que se saltaron la lista de espera. Entonces, obviamente que hay un clima de mucha preocupación, de molestia, porque además es la cifra de fallecidos más alta de la historia desde que tenemos registro, y esto se suma también obviamente a la cifra más alta de listas de espera. Pero no solo eso, hay otro punto que la gente tiene que comprender. Más de 5.000 personas pertenecían al GES Auge. ¿Qué significa esto? Que el Estado, voy a hablar del gobierno porque no quiero echarle la culpa al gobierno, el Estado de Chile tiene la obligación legal de atender a esas personas dentro de un tiempo determinado, y eso no se cumplió y fallecieron pacientes en lista de espera GES Auge, o sea, con garantías explícitas en salud. Ya, doctor, me quiero quedar con esto último y sobre todo con lo que usted decía, que es la cifra más alta de la historia, porque uno ve y la tendencia ha ido al alza en vez de ir a la baja, y más allá de cuál fue el número en cada uno de los gobiernos, cada una de las gestiones del Ministerio de Salud, uno se pregunta qué pasa, cuáles son los nudos críticos que no se han podido todavía desarmar para poder tener salud pertinente en el momento que se requiere para todas las personas, más allá de si es 1, 5, 10 o miles que lamentablemente y obviamente hacen más grave el problema. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie ha sido capaz de terminar con las listas de espera en Chile? Bueno, usted tiene razón, Carla, que esto se viene arrastrando desde hace muchos años atrás, desde que teníamos el registro de la lista de espera. Se formó una comisión hace unos años atrás, nombrada por la doctora Carmen Castillo, que era la ministra de Salud en esa época, en la cual participó justamente también la ministra actual. La ministra Jimena Aguilera fue una de las miembros de esta comisión. Y entre las recomendaciones más importantes que ellas mismas hicieron, recalcan que debe fortalecerse el rol rector o la posibilidad de que el ministerio tome en sus manos esta situación, pero con fuerza, que debe mejorarse la gestión, que debe hacerse un trabajo colaborativo con el sistema privado de salud, la integración público-privada, que nosotros la utilizamos mucho en la pandemia, y que además de eso, la gente que tiene que reclamar, no debería reclamar la gente. El FONASA y la Superintendencia de Salud deberían buscar una solución inmediata cuando se dan cuenta de que hay una persona que está sobrepasada en su tiempo en la lista de espera. Es decir, no dejarle a la gente la responsabilidad de reclamar y comenzar a buscar, de hecho, o pedir que le busquen un reemplazo. Entonces, hay varias, recomendaciones que hizo esta comisión que no se han tomado en cuenta. Además, acuérdese que se acordó con Corea del Sur hacer un trabajo conjunto. Ellos tienen una experiencia enorme en listas de espera, y el Ministerio de Salud dejó caer esa relación. Suspendió la relación en el año 2024.
en la cual participó fuertemente el diputado Lago Marcino, y hubo un reclamo fortísimo en esa circunstancia de que eso era una ayuda enorme desde el punto de vista metodológico, científico y de uso de tecnología para bajar las listas de espera. Yo creo que lo que hay que hacer justamente, y lo dije en una entrevista en un diario, hacer operativos, trabajar con las universidades, volver a trabajar con las Fuerzas Armadas, volver a trabajar con los hospitales, con las mutuales. Las mutuales tienen mucho espacio para crecer en este sentido de las listas de espera. Ya. Yo no sé por qué no se ha hecho eso, que nosotros lo hicimos justamente durante la pandemia. Ya, pero eso significa que es más un problema de gestión que de capacidad, porque alguien podría decir, mira, lo que pasa en Chile es que la red, incluso pública-privada, es muy chica, porque aquí se tendría que maximizar todo el esfuerzo y garantizar donde sea la atención, ya sea público o privado, me imagino, que esa es la lógica, como se hizo en el COVID. Ya. No, ¿sabes qué? La demanda en el fondo es tan alta que la red no alcanza, no hay suficientes camas, no hay suficientes hospitales, no hay suficientes clínicas, no se puede. Y en cuanto a las atenciones médicas, no hay suficientes especialistas. Esa es una hipótesis, pero otra hipótesis es, existe, si se maximizan los recursos se podría, pero no se gestiona bien. Para usted, en el fondo, ¿cuál es el diagnóstico de este problema? Lo primero, lo segundo, una combinación de ambos. En primer lugar, yo creo que evidentemente hay un problema de gestión. En segundo lugar, hay una falta de respuesta rápida del FONASA y de la Superintendencia de Salud. Que eso también sería gestión. En tercer lugar, también, claro que depende de la gestión, porque ellos tienen que buscar el segundo prestador a la brevedad, no dejar que la gente la busque o después de que se haga el reclamo, y eso puede pasar mucho tiempo. Eso significa derivar pacientes, y eso no se está haciendo. Exactamente. Derivar pacientes en forma rápida al sistema privado, ya lo dije, a las Fuerzas Armadas, a las mutuales que tienen mucho que crecer, a los hospitales universitarios, hacer convenios para hacer operativos de salud que funcionan muy bien. En Arica, por ejemplo, los operativos de salud han funcionado muy bien y la lista de espera es mínima. Pero usted tiene razón con el número de camas. Chile tiene 1,9 camas por 1.000 habitantes y el promedio de la OSD son 4,7 camas por 1.000 habitantes. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque se ha detenido el crecimiento de los hospitales. Acuérdense cuántos se opusieron. Los mismos que están en el gobierno actualmente se opusieron a las concesiones. Ahora, obviamente, han cambiado y están abiertos. El Hospital Salvador, que hubiese aportado 500 camas al sistema público en plena pandemia, nunca dejaron que se construyera por concesiones. Recién, durante el gobierno pasado, se comenzó a construir por concesiones. Usted ha visto, Carla, en las noticias, hay varios hospitales que están terminados, que nosotros los terminamos entregados y no nos han entregado. El hospital de Alto Hospicio, ¿qué es lo que le falta? La conexión eléctrica. El hospital de Ancud salió este fin de semana, no tiene calle, no tiene agua, no tiene conexión eléctrica. 2 años de gobierno. El hospital de Quellón no tiene una calle. El hospital de Villarrica está listo y no lo entregan. Entonces, evidentemente que hay una mala coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, porque aquí Obras Públicas tiene mucho que ver, y el Ministerio de Salud. Si tuviésemos esa cantidad de hospitales entregados, yo calculo que son por lo menos 500 camas más, evidentemente que disminuiría la brecha. Pero cuando no tenemos camas suficientes, hagamos lo que hicimos durante la pandemia. Hagamos convenios a precio fijo, sí, no a precio de clínica. Nosotros fijamos el valor día cama. Fijar el valor día cama y en base a eso hacer convenios para bajar las listas. Doctor, y eso, perdón, ¿se puede hacer? Porque igual en la pandemia estábamos en un escenario distinto de emergencia sanitaria. Yo me imagino que había una serie de facultades que eran mucho más amplias en ese momento y se pudo buscar fórmulas más creativas si uno quiere. Hoy día, en las condiciones actuales, ¿se podría hacer algo así? Usted tiene toda la razón. Se requiere una norma especial. Y eso es lo que están pidiendo, por ejemplo, los enfermos de cáncer. Que se declare una emergencia sanitaria, a lo mejor para algunas patologías especiales, sobre todo las que están en gran lista de espera. La primera son las traumatológicas, lejos, pero en la lista de espera del cáncer, la gente que ha muerto por cáncer, entre las 15 primeras causas, 5 son patologías de cáncer. Y entre esas 5 patologías de cáncer, la mayoría son de mujeres, en un gobierno que se dice feminista. Cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Entonces, el fin de semana salió una carta en un diario de circulación nacional de la agrupación de pacientes con cáncer. Eso es lo que piden, lo que usted está sugiriendo, un estatuto especial, que se haga una especie de decreto que permita, obviamente, actuar de esa manera. Y yo creo que vamos a tener que llegar a eso.
porque Ya. si no, esto va a seguir aumentando. Nosotros calculamos que para el 2023 esta lista es mayor, no es menor, como dice el gobierno. Lo que ha dicho el gobierno es que disminuye los días de espera, pero eso es un subterfugio, porque si tú colocas en la lista los pacientes que llevan 1 o 2 días de espera, desgraciadamente les aumenta la lista, por un lado, y por otro lado les baja el número de días de espera. Es un subterfugio tranquilizar a la gente con eso. Ya, ahora, dentro de todo lo que se podría hacer, donde faltan normas especiales, usted me decía declarar una emergencia sanitaria, por ejemplo, por cánceres, etcétera, me quiero quedar con lo que hoy día existe y a ver si es que se pudiera hacer. Se ha dicho, por ejemplo, que los hospitales debiesen trabajar de manera más sostenida, digamos, los fines de semana. Esto fue una idea del gobierno anterior, en este también. No sé hasta qué punto se está haciendo, no sé cuánta responsabilidad tienen también, no sé, médicos que quieran hacer esos turnos extraordinarios. ¿Eso no ha sido posible sistematizarlo? No ha sido posible sistematizarlo, pero hay directores de hospital, por ejemplo, el Hospital de la Florida. ¿Ya? Hay directores de servicios de salud que han hecho eso, por ejemplo, en Arica. Entonces, y que han logrado bajar las listas de espera. El doctor Llenero, el Hospital de la Florida, ha hecho eso durante mucho tiempo. Y la gente funcionarios de salud lo hacen con mucho gusto y trabajan con mucho gusto. En el Hospital del Carmen de Maipú también se hizo un tiempo, no sé si se estará haciendo. Y el otro punto crítico, Carla, que nosotros lo destacamos en un estudio que hicimos en el Ipsus, es el uso de pabellones. El uso de pabellones en Chile está en el orden del 67-61%. A nivel mundial los pabellones se usan sobre el 80%. Si nosotros aumentáramos nada más que el uso de los pabellones, por lo que usted dice, ocuparlos los fines de semana, arreglar el problema del horario de llegada, del horario de colación, y aumentáramos la eficiencia, el uso de los pabellones, hasta llegar a un 80%, disminuirían las listas de espera de cirugía. Nosotros lo hicimos para 4 regiones en detalle: Metropolitana, Valdivia, digamos, Los Lagos, Los Ríos y Biobío. Y en todos esos hospitales, en algunos faltan camas, sin lugar a dudas, pabellones, pero en otros, con lo que nosotros tenemos, podemos aumentar la eficiencia y bajar la lista de espera. Y lo otro, el Código Sanitario. Hay que modificar el Código Sanitario, al cual se opone el Colegio Médico terminantemente. Y el presidente Boric tiene bloqueado esa ley. ¿Por qué? Porque si tú modificas el Código Sanitario, le das posibilidades a otros parte del equipo de salud, tecnólogos médicos, kinesiólogos, matronas, enfermeras, en fin, para que puedan ejercer algunas labores que en este momento solo pueden ejercer los médicos, y no debe ser así. Yo he luchado por modificar el Código Sanitario desde que era ministro y sigo luchando por eso, porque creo que eso también se ha demostrado en muchos países, que las enfermeras, por ejemplo, pueden hacer cosas que hacen los médicos. Y las matronas también. ¿Por qué las matronas no pueden pedir una ecografía? Entonces, eso también bajaría la lista de espera. Si hay muchas listas de espera porque faltan gente que haga exámenes, los otorrinos, los traumatólogos. ¿Por qué no se usa más el hospital digital, la atención a distancia? Es decir, hay muchas posibilidades de trabajo para bajar la lista de espera. Doctor París, ¿qué tan relacionado puede estar el tema de las listas de espera con lo que está pasando con las ISAPRES, la ley corta que se está discutiendo, tramitando, y la reforma a la salud, que en realidad es un tema mayor, que incluye a las ISAPRES, pero que mira ambos sistemas y que trata de entregar una solución que viene planteándose hace mucho, mucho tiempo? ¿Se relaciona en algo si es que sigue tramitándose la ley corta como está? Si es que pudieran colapsar algunas ISAPRES, como algunos prevén, ¿usted ve que entonces podríamos empeorar en materia de espera, de listas de espera? Si colapsan algunas ISAPRES, y eso va a producir el colapso de clínicas, no de las grandes clínicas, pueden ser clínicas de regiones, clínicas pequeñas, evidentemente que la lista de espera va a aumentar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En FONASA hay un programa que se llama Medicina Libre Elección. Los pacientes de medicina libre elección, en más de un 50% se atienden en el sistema privado. Y si hay clínicas privadas que quiebran, esa gente va a tener que volver al sistema público de salud. Por lo tanto, va a aumentar el tema de las listas de espera. Y eso no sé cómo no lo visualiza. Creo que esa pregunta que me hace usted es muy importante. Si quiebran las ISAPRES, quiebran laboratorios también, no solamente clínicas, pequeños laboratorios, laboratorios radiológicos, de imágenes. Y todo eso va a ir a hacer aumentar la lista de espera. Hay una encuesta que sacó CADEM hace poco y que revela que la gente está muy de acuerdo con lo que
propuso, perdón, el grupo de expertos a la Comisión de Salud del Senado. Pero también dice, y esto es una alerta, que si se produce un colapso, el gobierno se va a ver muy, muy afectado en su credibilidad. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Como usted muy bien dice o adelantó, hace más de 14 años que se está tramitando una reforma al sistema público, al sistema privado y no avanza. Sí. Nosotros presentamos un programa para tener un seguro catastrófico, no lo dejaron pasar. Presentamos un programa para tener un fondo mancomunado o un fondo de compensación entre las ISAPRE y el FONASA, no se dejó pasar. O sea, los que están ahora en el gobierno, cuando eran oposición, y ahora el presidente Boric obviamente no quiere que ocurra eso, no dejaron pasar leyes que podrían haber adelantado la solución a este problema. Ya, ¿y usted prevé ese escenario o cree que todavía se podría atajar con lo que se está haciendo, insisto, en la tramitación de la ley corta, con lo que se ha dispuesto con este artículo misceláneo que entró dentro del reajuste del sector público, donde se le permite a las ISAPRES adelantar el cobro por sus planes, el famoso ICSA? ¿Eso podría contener ese desenlace que los más pesimistas dicen que es inminente y que en el fondo efectivamente las ISAPRES podrían quebrar, no todas juntas a lo mejor al mismo tiempo, pero sí empezar a quebrar? Bueno, en primer lugar confío mucho en lo que está haciendo el senador Castro como presidente de la Comisión de Salud del Senado. Ha hecho una labor enorme, ha organizado comisiones, ha escuchado a los expertos, creo que eso hay que decirlo, y que ha forzado incluso ha forzado el trabajo del Ministerio de Salud. Ahora, el ICSA no va a recuperar, digamos, no logra compensar la pérdida que van a tener las ISAPRES por la modificación de otros ítems que le aportaban mayor cantidad de dinero. Ahora, las ISAPRES también son culpables. Ellas deberían haberse modificado hace mucho tiempo atrás, pero también es culpable el Ejecutivo, incluyendo nuestro Ejecutivo, el Legislativo, y cuando no se resolucionan los problemas en sede legislativo, se solucionaron en sede judicial. Y eso es lo que pasó. Y aquí es la Corte Suprema prácticamente la que está obligando. Por lo tanto, hay ISAPRES que tenían una gran cantidad de ingresos por el GES-AUGE, que es el otro tema, y al cortarle ese ingreso, obviamente que van a tener problemas económicos severos. No lo digo yo, lo dijo el mismo superintendente de salud, que es médico, y dijo que en febrero probablemente iba a quebrar alguna ISAPRE si no encontrábamos una solución. Ya, y volviendo propiamente a las listas de espera, como estamos hoy atentos a lo que va a pasar con el tema de las ISAPRES, ¿qué pasa con los especialistas en Chile? Porque hace rato también, doctor, se viene diciendo que faltan especialistas en Chile. Hay algunas especialidades que están en un punto más crítico que en otras, y aquí también estamos viendo listas de esperas que van engrosando el número de personas que justamente esperan incluso su primera atención con un especialista. ¿Hay suficientes especialistas? ¿Se está formando nuevos especialistas? ¿Se está invitando a los migrantes que vengan con esa formación a sumarse a quienes pueden atender a las personas que están en lista de espera? ¿O aquí también la gestión es deficiente? Yo creo, y hoy día sale una columna de opinión en el Mercurio, firmada por la Academia Chilena de Medicina y por la presidenta de la SOCIMED, que es la Asociación de Sociedades Científicas de Chile. Ellos reclaman porque no hay un avance en el tema de la certificación o de la acreditación, perdón, de los programas de formación. Cuando tú no tienes acreditados los programas de formación, no puedes formar más especialistas. Y eso le corresponde a la CNA. Y si la CNA no tiene la capacidad para acreditar programas de especialidad, tú no puedes formar más especialistas porque al final cuando terminan su curso no lo reconocen. Yo creo que nos faltan tantos especialistas en Chile, sin embargo, y creo que están mal distribuidos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Están concentrados en la región metropolitana, en Biobío y en Valparaíso, Viña del Mar. Es decir, hay que buscar incentivos para que los especialistas se vayan a regiones. Es importante que las universidades regionales creen o tengan programas de especialización para que los especialistas se queden ahí. Tienen que haber incentivos, además, como dices tú muy bien, para los médicos extranjeros para que den su examen en CONASEM, pero para eso hay que reforzar CONASEM para que se les reconozca su especialidad. Los médicos extranjeros o que estudiaron en el extranjero pueden rápidamente renovar su título, pero para la especialidad tienen que dar un segundo examen, que lo dan en CONASEM o en alguna universidad de Chile. Y eso obviamente que también hay que acelerarlo, porque hay muchos médicos especialistas de muy buena calidad, de muy buenos países, que están trabajando como médicos generales porque no se les reconoce la especialidad. Durante la pandemia nosotros hicimos una excepción, pero eso ya pasó. Hay que volver a impulsar la
la certificación de médico especialista. Ya, para ir finalizando, doctor París, con esta información, con lo que está pasando con las ISAPRE, usted recién me mencionaba al senador Castro y no me mencionaba a la ministra de Salud. ¿Usted cree que está haciendo una buena gestión Jimena Aguilera? Me hablaba del liderazgo del senador Castro en el tema de las ISAPRE. ¿Le ha faltado liderazgo a ella o usted de todas maneras considera que ha tenido una buena gestión? No, yo considero que ella es una excelente especialista en salud pública. Ha tenido una gestión difícil. ¿Por qué? Y yo parto de la primera vez que le votaron su programa. Ella tenía una propuesta para el tema de las ISAPRE. Y cuando lleva la propuesta al comité político, ese día el presidente Boric no está. Y otra ministra, la ministra del Trabajo, que se junta con Salaquet, le tira para abajo la propuesta. Y el presidente no la defiende. Entonces el punto de partida de la solución de este problema fue muy negativo. Aquí lo que yo noto es que hay falta de apoyo del comité político o del propio presidente a la ministra de Salud, aunque ahora dijo que le estaban poniendo mucho pino al tema de las listas de espera. Utilizó esa palabra, él no la utilizo yo, en un discurso el otro día. Espero que le estén poniendo más empeño, pero no lo veo y creo que hay que pensar en las personas. El número, las cifras no revelan el dolor y sufrimiento de las personas que están en esta lista de espera y que mueren en lista de espera. Y eso de estar buscando justificaciones, no, que solo son el 50%, eso es ridículo, porque no es hablar de cifras, es hablar de personas. Y eso es lo que nos preocupa. Bien, pues le queremos agradecer, doctor Enrique París, presidente del IPSUS de la Universidad San Sebastián y ex ministro de Salud también, por conversar con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla, a usted también. Tenga muy buen día. Nos vemos.